Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 294. El abuelo en el día del bautismo. Parte 1. Mis emociones eran una violenta tormenta. ¿Por qué? Porque mi nieta Rosemaine era simplemente demasiado linda y talentosa. Mientras una enorme multitud de nobles la observaba, ella realizó brillantemente la ceremonia de bautismo y se estrenó como sumo obispa a pesar de su pequeño y frágil cuerpo. Estaba protegiendo heroicamente al hijo de Sylvester. Espléndido, Rosemaine. Esa es mi nieta para ti. Pero aún así, esto es frustrante. No molesten a mi Rosemaine y Wilfrid, nobles. Si no hubiera sido porque Karstedt y Elvira me dijeron que me mantuviera alejado de Rosemaine para no poner en peligro su vida accidentalmente, y para no interferir en la ceremonia de bautismo, ya que ella lo estaba dedicando todo a ser una buena hermana mayor para Lady Charlotte, habría dado un paso al frente como su abuelo y habría demolido a esos odiosos Met nobles de un solo ladrido. Elvira había dicho una vez que sería un problema que Rosemaine aprendiera a confiar en su fuerza para resolver todos sus problemas como yo, ya que tenía suficiente maná para que eso fuera realmente peligroso. Sin embargo, en mi opinión, eso era solo una molestia. Si tenías poder, tenía sentido usarlo. ¿Por qué preocuparse tanto por ello? Por cierto, mi hijo Karstedt había mencionado que se me había negado el puesto de archiduque debido a esa lógica, pero la realidad era que lo había evitado intencionadamente. Todo ese asunto habría sido molesto. En ningún caso me faltaba simplemente la capacidad para ello. Aún así, ¿quién habría imaginado que una niña tan débil como para haber quedado inconsciente por unas bolas de nieve tendría suficiente maná para proporcionar fácilmente un apoyo tan enorme a Ehrenfest? El invierno pasado, un gran escuadrón de caballeros y yo, observamos cómo los niños se lanzaban bolas de nieve. Fue un espectáculo realmente conmovedor, hasta que Rosemaine fue el objetivo mientras intentaba hacer su propia bola de nieve. Un par de disparos consecutivos bastaron para dejarla inconsciente, lo que aterrorizó no solo a los caballeros que la observaban, sino también a Wilfrid y sus amigos, que habían lanzado las bolas de nieve. Después de presenciar esa impactante muestra de debilidad, había empezado a tener miedo de acercarme a Rosemaine. Aquellas pequeñas bolas de nieve eran suficientes para dejarla inconsciente. Un simple toque mío probablemente la mataría, tal y como teme Karstedt. A la séptima campana, Rosemaine comenzó a abandonar el gran salón, despidiéndose de la pareja archiducal y de sus allegados. Al ver esto, me dirigí rápidamente a la puerta por la que ella y los niños saldrían. ¿El motivo? Para que ella hablara conmigo, por supuesto. Buenas noches, Lord Bonifacius. Que duermas bien con la bendición de Schlaftraum. De hecho, mi nieta es realmente la más linda. Es muy frustrante que no pueda llamarme abuelo en un entorno formal, pero bueno. Las únicas veces que Rosemaine me había llamado abuelo fue cuando nos conocimos en su ceremonia de bautismo, y durante la conferencia de los archiduques de primavera, cuando había ayudado con la reposición de maná. Wilfrid nunca había tenido fuerzas para darme las gracias después de realizar la reposición, pero Rosemaine siempre decía: abuelo, muchas gracias, con esa sonrisa perfecta en la cara. En retrospectiva, no había apreciado lo valioso que era el tiempo que pasaba con Rosemaine fuera de la influencia del ojo público. La próxima conferencia de los archiduques no puede llegar lo suficientemente pronto. Solo puedo esperar que se retrase y que también dure más de lo habitual. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, uno de los asistentes de Wilfrid volvió corriendo al gran salón con el niño en brazos, a pesar de que acababan de salir. Lamprecht, mi nieto y uno de los caballeros guardianes de Wilfrid, también estaba con ellos. Su pánico era una señal segura de peligro. Al instante escudriñé la habitación mientras usaba magia de mejora para fortalecer mi vista.
Nadie que viera parecía saber lo que estaba sucediendo. Ha habido un ataque en el pasillo que lleva al edificio norte. Los caballeros guardianes están enzarzados en una batalla. Al menos uno de los atacantes empuñaba un estape. Lady Charlotte y Lady Rosemaine están actualmente aisladas en el lado del edificio norte. Solicitamos refuerzos de inmediato. Escuadrones de caballeros del 1 al 4. Adelante, ladró Carstead como comandante de los caballeros sin perder el ritmo. Todos los demás, sellen el gran salón. Consideren a todos los nobles que no estén aquí como potenciales sospechosos. Los caballeros presentes comenzaron inmediatamente a moverse para asegurar el gran salón. Carstead, voy a rescatar a Rosemaine. Grité. No solo era el hijo del archiduque de hace 2 generaciones, sino que también había servido alguna vez en la Orden de los Caballeros. Fue por esas razones que seguí ayudando al archiduque incluso durante mi jubilación. Es cierto que antes evitaba el trabajo, pero ahora asumía activamente todas las tareas posibles, todo para garantizar la seguridad de Rosemaine lo mejor posible. Casi seguro que ella diría, gracias, abuelo. Te quiero, en respuesta a toda mi ayuda, y no permitiría que nadie me quitara eso. ¿Padre? Carstead gritó asustado, pero Sylvester gritó antes de que pudiera intentar detenerme. Ve con él, Ferdinand. Evita que Bonifacius vaya demasiado lejos. Ferdinand suspiró. ¿Me pedirías lo imposible? Ignoré la conversación que se desarrollaba a mis espaldas, irrumpiendo por las puertas del gran salón cuando aún estaban siendo selladas y corriendo hacia el edificio norte. Utilicé una mejora mágica para fortalecer mis piernas y pasé a toda velocidad por delante de los caballeros que se habían apresurado a prestarme apoyo. Puede que tenga 60 años, pero esos jóvenes aún no me superan. Llegaré allí antes que nadie. Había bastante distancia desde el gran salón hasta el edificio norte. Mientras corría por los pasillos con mis piernas mejoradas, se me pasó por la cabeza que podría haberme movido aún más rápido con una bestia alta como la de Rosemaine. Rosemaine, ¿dónde estás? Grité mientras doblaba esquina tras esquina. Pronto me encontré con los caballeros luchando contra enemigos vestidos de negro. Aumenté mi vista de inmediato, pero no pude ver a Rosemaine ni a Charlotte por más que mirara. Lo más probable es que los otros caballeros guardianes las hayan llevado al edificio del norte, pero no me iba a ir hasta confirmar yo mismo su seguridad. ¿Estás a salvo, Rosemaine? Rugí, saltando sobre la espalda de uno de los atacantes vestidos de negro y aplastando su cráneo con un solo movimiento de mi brazo mejorado. Cayó al suelo con un golpe, y luego todo su cuerpo voló en pedazos. ¿Qué? Ha explotado por sí mismo. La sangre y los órganos se esparcieron por la sala junto con los jirones de la ropa negra del atacante, y las ondas de choque de la explosión hicieron que tanto los demás asaltantes como los caballeros cayeran al suelo. Algunos caballeros empezaron a vomitar al ser golpeados en la cara con trozos de carne. El asqueroso hedor de la sangre abrumaba sus sentidos. Me di cuenta de su vacilación por el rabillo del ojo y al instante ladré una orden. No bajen la guardia, idiotas. Mi grito les hizo volver a ponerse en pie, pero en cuanto recuperaron el equilibrio, los restantes atacantes vestidos de negro empezaron a explotar uno a uno en una especie de reacción en cadena. Estaba acostumbrado a que mis enemigos explotaran cuando les daba un puñetazo o los golpeaba con las armas, pero era la primera vez que los veía explotar por sí mismos. ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo, pero no voy a protestar porque nuestros enemigos se mueran solos. Tú allí. ¿Está Rosemaine a salvo? No lo sé. Lady Charlotte fue secuestrada, y lo último que vi fue a Lady Rosemaine persiguiéndola en su bestia alta. Idiota inútil. Regañé al caballero guardián, y luego corrí hacia la ventana abierta de par en par. No tenía sentido quedarse ahora que los enemigos se habían autodestruido. Mi trabajo no consistía en reunir información para localizar a los culpables, sino en rescatar a Rosemaine. Llegué a la ventana justo cuando el caballero guardián de Rosemaine, Angélica, regresaba llevando a una Charlotte muy pálida. Ah. Me alegro de verte a salvo, Charlotte. ¿Dónde está Rosemaine? Ella fue secuestrada por alguien. Utilizó a sus propios caballeros guardianes para salvarme, y Charlotte se interrumpió,
sus ojos se llenaron de lágrimas. Me volví hacia Angélica con los ojos muy abiertos. Como caballero guardián, no tardó en explicar la situación en términos prácticos. Cornelius los está persiguiendo ahora. Pienso unirme a él cuando la seguridad de Lady Charlotte esté garantizada. Lord Bonifacius, por favor, cuida de ella por mí. Angélica intentó entregarme a Charlotte, pero la ignoré. Me costó un poco, incluso con mis ojos mejorados, pero pude ver a Cornelius descendiendo hacia el bosque a lo lejos. Rosamine es mi nieta. Iré en tu lugar. Empujé a Angélica a un lado y salté por la ventana hacia el cielo nocturno, creando mi bestia alta en el aire y aterrizando sobre su espalda. Hacer que agitara sus alas crearía demasiado ruido, así que planeé por el aire nocturno moviéndolas lo menos posible. Me concentré cuidadosamente, tratando de captar todos los sonidos que pudiera. El bosque se extendía tanto que ocultaba por completo el movimiento de los sirvientes, pero oí los cascos de los caballos que se dirigían a la puerta principal a cierta distancia de donde había aterrizado Cornelius. Allí. Mis ojos se abrieron de par en par mientras me elevaba en el aire, sin preocuparme por hacer ruido mientras mi bestia alta batía las alas con fuerza. Le inyecté una inmensa cantidad de maná para poder moverme a la máxima velocidad, y el frío aire nocturno me azotó mientras corría hacia mi destino. A medida que me acercaba a los secuestradores, comencé a llenar mi estapé de maná para impedir que siguieran escapando. Chispas blancas y calientes brillaron en su punta a medida que se acumulaba más y más maná en su interior. Para cuando la bola de maná era más grande que mi cabeza, me había acercado lo suficiente como para ver al caballo que corría sin necesidad de mejorar mi vista. Giré mi lanza hacia abajo, apuntando en su dirección. La bola de maná surcó el cielo nocturno con una cola de luz blanca y luego se hundió entre los árboles. Un momento después, una fuerte explosión resonó en el aire. De repente, el bosque se llenó de gritos de animales y pájaros, que se alejaron del cráter recién formado entre los árboles. El caballo también emprendió una loca carrera, sin duda aterrorizado por la repentina explosión. ¿Eres el tonto que secuestró a mi única nieta? Me abalancé sobre mi bestia alta hacia el caballo, mientras desataba una ola de maná. El caballo se quedó inmóvil, incapaz de moverse al recibir mi aplastamiento de frente, y empezó a echar espuma por la boca. El hombre que se había agarrado a las riendas del caballo salió despedido de su lomo. Le aplasté el cráneo con rabia y empecé a buscar a Rosamine. Y entonces la vi, una bolsa atada al costado del caballo. Corté la cuerda en un instante y luego utilicé mi pierna mejorada para apartar al caballo de una patada mientras caía hacia mí. Se elevó en el aire antes de chocar con un árbol. Rosamine, ¿estás ahí? La bolsa era tan ligera que me costó creer que un niño pudiera estar dentro. Pero después de sacudirla un poco, no me quedó ninguna duda. Por mucho que la agite, no responde. ¿No me digas que está muerta? Rosamine, te voy a sacar de ahí ahora mismo. No importaba lo mucho que esforzara mis oídos, ella no respondía en absoluto. Con la sangre escurriendo por mi cara, me apresuré a agarrar el borde de la bolsa y la agité con fuerza, desesperado por sacarla. El peso del interior se desplazó y la bolsa comenzó a abrirse. Cuando me di cuenta de lo que iba a ocurrir a continuación, ya era demasiado tarde. La bolsa se abrió de golpe y Rosamine fue lanzada al aire, girando rápidamente en una dirección que no había previsto en absoluto. Extendí la mano, pero ella ya estaba demasiado lejos. ¿Rosamine está volando? Un instante después, Ferdinand, que evidentemente me había estado siguiendo, atrapó a Rosamine en el aire momentos antes de que se estrellara contra un árbol. Gracias a él estaba a salvo, pero el corazón se me había subido tan repentinamente a la garganta que casi esperaba que saliera disparado por la boca. Ferdinand determinó que había sido obligada a consumir una poción venenosa y partió con ella hacia el templo para preparar un antídoto. Sinceramente, no quería confiar a mi linda nieta al templo, de hecho, tampoco quería confiársela a un hombre, fuera o no su tutor. Pero incluso si la hubiera llevado a mi finca, no habría sabido qué cantidad de antídoto darle. Y el castillo estaba sin duda en tal estado de confusión ahora mismo que su tratamiento se habría retrasado quién sabía cuánto tiempo. También era cierto que, como había advertido mi hijo Karstedt,
podría matar accidentalmente a Rosamund solo con tocarla. Eso sí que era peligroso hace un momento. Me limpié el sudor de la frente mientras la imagen de Rosamund volando hacia el árbol pasaba por mi mente. Lo máximo que podía hacer por ella ahora era buscar al otro caballo con Cornelius e identificar al culpable. Cornelius. Sígueme. Sí, abuelo. El otro caballo también había enloquecido, así que pudimos inmovilizar al criminal con bastante rapidez. Pero este hombre también era un sirviente, no un noble que portaba un estapé. Dado que Cornelius había visto como una red de maná atrapaba a Rosamund, tenía que haber un noble entre ellos. ¿Quién te ordenó hacer esto? Pregunté. No lo sé. Se me acercó un hombre vestido de negro, un noble. Me ordenó que hiciera lo que decía, y le obedecí. Sondeé la zona en busca de la presencia de otros, pero no pude percibir a nadie. Por el momento, no teníamos más remedio que llevarnos a este sirviente con nosotros. Mientras lo atábamos, la luz roja de un caballero solicitando ayuda voló en el aire. Intercambié una mirada con Cornelius, luego cargué al sirviente sobre mi hombro y me adentré en el bosque con mi bestia alta. Al llegar al lugar donde se había lanzado la podredumbre, descubrimos que Angélica había atado a un noble vestido de negro. Lord Bonifacius, es demasiado pesado para que lo cargue. ¿Podría pedir su ayuda? Excelente trabajo, Angélica. Déjamelo a mí. Ahora. ¿Qué tonto se atrevió a ponerle la mano encima a mi nieta? Agarré la tela que cubría la cara del criminal y la arranqué con fuerza. Dejó escapar un súbito grito de dolor, al parecer, también había conseguido agarrar un trozo de su carne. El hombre me miró con una expresión de lástima. Le reconocí. Vizconde Joysontac. Lord Bonifacius, yo. Silencio. Ladré. El vizconde Joysontac estaba emparentado con la última tercera esposa de Carstead, Rosemary. Éramos los parientes más lejanos, pero la visión de alguien relacionado con mi familia participando en este crimen hizo que la sangre se me subiera a la cabeza. Apreté los dientes y agarré con fuerza mi estapé, dándole vueltas para dispersar la ira que me impulsaba a matar a este hombre a golpes. Se estremeció de miedo en el momento en que lo miré. Expon tus excusas a Auberenfest, no tengo ningún deseo de escucharlas. Apenas estoy resistiendo las ganas de arrancarte la cabeza de los hombros y romperla en pedazos. Até al vizconde Joysontac con magia, lo até al sirviente y luego los llevé a los dos de vuelta al castillo. Cornelius, informa de esto a Auberenfest. Yo vigilaré para que este tonto no pueda escapar. Angélica, quédate conmigo. Ni siquiera yo puedo arriesgarme a moverme solo. Entendido. Puse brazaletes de sellado de Stapp en el vizconde Joysontac y lo metí en una prisión hecha para retener a nobles criminales. Luego, tras escuchar lo esencial de su historia, lo amordacé y terminé de encerrarlo. Angélica, haremos guardia hasta que Auberenfest lo convoque, dije, dejándome caer en una silla cercana. Ella miró entre nuestros prisioneros y yo, y luego encorvó los hombros con tristeza. Es usted tan fuerte, Lord Bonifacius. Estaba usando mejoras físicas, pero Lady Rosamund seguía secuestrada delante de mí. Sin embargo, rescataste a Charlotte, ¿verdad? Por lo que entiendo de la situación, Rosamund es la más culpable por ignorar a Cornelius y salir volando por su cuenta. Fue demasiado imprudente para alguien que no sabe cómo protegerse. Es muy posible que Charlotte hubiera muerto si no fuera por tu habilidad con tus mejoras. Lo has hecho bien. Angélica era bastante fuerte para ser una Med noble, y utilizaba la magia de mejora física a un nivel más alto que la mayoría de los demás. Su técnica actual era ciertamente dispendiosa, ya que necesitaba llenar todo su cuerpo de maná para fortalecerlo, pero, aún así, lo hacía muy bien para alguien de su edad. Su rostro se nubló ante mis elogios. ¿Es eso realmente cierto? Cuando dedico mi maná a las mejoras, rara vez me queda suficiente para otra cosa. E incluso cuando lo hago, no puedo hacer ninguna otra magia al mismo tiempo. Si pudiera convocar a mi bestia alta mientras uso las mejoras, entonces podría haber salvado a Lady Charlotte por mi cuenta, y Cornelius podría haber dedicado sus esfuerzos a proteger a Lady Rosamund,
se lamentó, mordiéndose el labio y bajando con pesar sus ojos azules. Si hubiera dejado de hacer algo que estaba dentro de sus posibilidades, entonces valdría la pena reflexionar sobre ello. Pero no sirve de nada lamentarse por algo que sabías que no podías hacer desde el principio, ya que ninguna reflexión cambiará ese hecho. Como miembro de la familia archiducal, tenía una capacidad de maná mayor que la mayoría. Además, mis muchos años de uso de mejoras me habían hecho lo suficientemente hábil como para concentrarlas, fortaleciendo solo las partes que necesitaba. Esto me resultaba tan natural como respirar, pero utilizar las mejoras en su conjunto no era fácil. Por supuesto, uno podía entrenarse para ser más eficiente, utilizando la menor cantidad de maná posible para potenciarse, pero por lo demás requería que uno tuviera una enorme capacidad. Dominar las mejoras era un reto asombroso, por lo que pocos archinobles se molestaban en utilizarlas, y mucho menos los med nobles. Si hay algo que no puedes hacer, solo tienes que preocuparte de aprender a hacerlo. El camino más rápido para mejorar las mejoras es aumentar tu capacidad de maná, pero eso es una lucha eterna en sí misma. Angélica tenía más maná que la media de los med nobles, pero le sería difícil aumentar su capacidad más de lo que ya tenía. Refunfuñé para mis adentros, tratando de pensar en una solución, cuando ella comenzó a sacudir lentamente la cabeza. Actualmente estoy aumentando mi capacidad de maná utilizando el método de compresión de Rosemain. Todavía no ha servido de mucho, pero lo hará en el futuro. ¿El método de compresión Rosemain? ¿Qué es eso? Me quedé boquiabierto cuando Angélica me dio una explicación. Parecía que Rosemain había ideado un nuevo método para comprimir el maná. Poco antes de que comenzara la socialización de invierno, se enseñó a los caballeros guardianes de todos los de la familia archiducal, excepto Wilfrid, además de a una parte de la Orden de Caballeros. Los caballeros guardianes de Wilfrid aún no estaban incluidos, ya que el incidente de la Torre de Marfil había ocurrido hacía muy poco y nadie sabía qué iba a pasar exactamente. No he oído nada sobre este método de compresión de maná. Realmente no creo que necesite más maná, Lord Bonifacius. Cállate. Como abuelo de Rosemain, es absolutamente necesario que me entere de esto antes que los demás. ¿Qué método de compresión es? Angélica se puso una mano en la mejilla e inclinó la cabeza. Estoy obligada por un contrato mágico a no decírselo a nadie, así que tendrás que solicitar a la pareja archiducal que Lady Rosemain te enseñe directamente. Ella es la única que puede responder a tus preguntas. Alegrándome internamente por esta nueva excusa para conocer a Rosemain, grabé en mi agenda mental que Rosemain me enseñe su método de compresión de maná. Luego, empecé a acariciar mi barba. Muy bien, Angélica, si tu capacidad de maná va a aumentar, yo mismo te entrenaré. No escatimaré esfuerzos para que los caballeros guardianes de Rosemain puedan protegerla bien. ¿De verdad?, preguntó Angélica con entusiasmo, sus ojos azules brillaban de expectación. Eso me hace muy feliz, Lord Bonifacius. Por favor, hágalo. Intercambiamos un firme apretón de manos y, sin más, había adquirido un nuevo discípulo. Ya que puedes hacer una mejora de todo el cuerpo, ¿qué tal si intentas usar las parciales? Es importante poder concentrar tu maná en una parte específica de tu cuerpo para minimizar el desperdicio. Entiendo, llegó una voz inesperada pero familiar. Me beneficiaría mucho que mi maestra conservara su maná, pero ¿hay algún truco para hacer estas mejoras parciales? Por alguna razón, cuando empecé a enseñarle a Angélica sobre las mejoras, fue su espada la que respondió, y también con la voz de Ferdinand. No pude evitar mirarla fijamente. ¿Qué es eso? Es este look. Ahora puede hablar, gracias a que Lady Rosemain me ha agraciado con su maná. Parecía que Angélica había obtenido una espada de maná parlante, después de que Rosemain había contribuido a ello. Incluso podía memorizar lo que escuchaba. Angélica, me gustaría tener esa espada. No puedo dártela. Este look es mi preciada Mana Blade, y me esforcé para que Lady Rosemain le donara su maná. ¿Estaría usted tan dispuesto a regalar un obsequio que usted mismo recibió de ella, Lord Bonifacius? Buen punto. Es culpa mía. Comprendí lo que sentía en un instante. Yo nunca sería capaz de regalar un obsequio de mi querida nieta. Dicho esto,
también me gustaría recibir un regalo de Rosemain. Tal vez debería crear una también, y hacer que ella vierta algo de su maná en ella. Aunque preferiría que hablara con su voz en vez de la de Ferdinand. Justo cuando empezaba a considerar seriamente la posibilidad de construir mi propia espada de maná, Cornelius entró a buscarnos. Abuelo, la sala de interrogatorios ha sido preparada. Da tu informe primero. ¿Cuál es la situación? Señor. Como el culpable ha sido capturado, el AU ha permitido a los nobles del gran salón volver a sus casas, reconociendo que todos tienen coartada. Subieron a sus carruajes y se marcharon rápidamente mientras la orden de caballeros vigilaba cualquier movimiento sospechoso. En cuanto a los nobles que no estaban en el gran salón, la mayoría eran asistentes al servicio de la familia archiducal. No obstante, todos fueron interrogados, pero como servían en los aposentos de la pareja archiducal y cuidaban de los hijos del archiduque, sus coartadas fueron rápidamente confirmadas también, informó Cornelius. También debo anunciar que Lord Ferdinand acaba de regresar del templo. Angélica, realza solo tu brazo lo mejor que puedas y lleva esto, le dije, poniéndome de pie y entregándole el sirviente atado. Sígueme. Sí, maestro, respondió ella, aceptando el hombre con una gran inclinación de cabeza. Intentó realzar solo su brazo, y aunque el maná seguía fluyendo por todo su cuerpo, parecía acumularse más en su brazo que en cualquier otra parte. Determiné que era un éxito, al menos hasta cierto punto. Maestro, repitió Cornelius, mirando entre nosotros. Angélica hinchó el pecho con orgullo mientras llevaba al criminal. Lord Bonifacius me ha aceptado como discípula. Me entrenará a partir de ahora. ¿Y precisamente con él te entrenas? No puedo creerlo. ¿Estás loca?, preguntó Cornelius, completamente atónito. Silencio, debilucho. ¿Te atreves a decir eso cuando siempre huyes de mi entrenamiento como un cobarde? Cornelius vaciló, y luego entrecerró los ojos hacia mí, molesto. Al contrario, no he huido de tu entrenamiento ni una sola vez, abuelo. De hecho, ¿alguna vez me has permitido huir? Por supuesto que no. Ah, Cornelius. Yo también te entrenaré. Rosemain no necesita caballeros guardianes que sean incapaces de protegerla. Yo mismo quería proteger a Rosemain, pero ser el hijo del archiduque de hace 2 generaciones significaba que era un miembro de la familia archiducal. Mi estatus no me permitía servir como caballero guardián de mi nieta, así que lo único que podía hacer para ayudar a protegerla era entrenar a sus caballeros guardianes. Abuelo, ¿significa esto que también pretendes entrenar a Damuel y Brigitte? Por supuesto. Cuantos más caballeros fuertes tenga Rosemain, mejor. Lo pensé por un momento, y luego me di cuenta de que, si Charlotte era secuestrada y los recién entrenados caballeros guardianes de Rosemain iban a rescatarla, entonces la propia Rosemain terminaría una vez más desprotegida. Eso desvirtuaba por completo el objetivo. Tal vez debería volver a entrenar a todos los caballeros guardianes que sirven a la familia archiducal. Reflexioné sobre la mejor manera de entrenarlos en mi camino hacia el despacho del archiduque, arrastrando al noble culpable detrás de mí todo el tiempo. Pronto llegamos a una escalera, y él chilló de dolor al golpear su cabeza contra cada escalón. Era un ruido molesto, pero lo ignoré. Tenía que concentrarme en planificar un régimen de entrenamiento. Rosemain, voy a hacer todo lo posible para que los caballeros guardianes que sirven a la familia del archiduque sean más fuertes. Cuando llegamos al despacho del archiduque, un caballero guardián que estaba fuera nos abrió la puerta. Ha llegado Lord Bonifacius, anunció. Cornelius entró primero, luego yo con el vizconde Hoysontac y después Angélica con el criado. Capítulo 295. El abuelo en el día del bautismo. Parte 2. En la sala estaban los cerebros de Ehrenfest, la pareja del archiduque, Ferdinand, y los padres de Rosemain, que estaban de pie junto a la pared del fondo. A lo largo de la pared de la derecha había 5 capitanes de la Orden de Caballeros, uno de cada miembro de la familia archiducal, y a lo largo de la izquierda estaban Norbert y Rillarda, los 2 encargados de los asistentes del castillo, además de los oficiales escoltas de la pareja archiducal. Miré a todos los reunidos y noté que sus ojos se dirigían al vizconde Hoysontac. Hice un gesto con la cabeza a Sylvester. A sus órdenes, Ehrenfest,
He llegado. Buen trabajo, Bonifatius, respondió Sylvester. Miré hacia Ferdinand. Antes de que comience el interrogatorio, permítame preguntar. ¿Está Rossemain bien? Su vida ya no corre peligro, pero creo que es mejor que nos abstengamos de discutir cualquier detalle hasta que la sala haya sido despejada. No hay necesidad de que compartamos información indebida con un criminal. Ferdinand lo hizo sonar como si se refiriera al vizconde Joysontac, pero sus ojos dejaron claro que en realidad estaba sugiriendo que alguien reunido aquí podría estar involucrado con los criminales. Al intuirlo, no tuve más remedio que posponer la pregunta sobre Rossemain. Ahora bien, Bonifatius, cuéntanos qué pasó después de que salieras corriendo del gran salón, dijo Sylvester. Y así comenzó el interrogatorio. Expliqué lo que había sucedido después de salir del gran salón, detallando cómo había llegado a la batalla antes que los otros refuerzos debido a mis mejoras. Aplasté el cráneo de un enemigo de un solo puñetazo. Rescaté a Rossemain, capturé al sirviente y luego seguí a un putrefacto hasta donde Angélica había capturado al vizconde Joysontac. El sirviente parece que solo seguía las órdenes que le había dado un noble vestido de negro. Solo sabe que debía llevar una bolsa a un carruaje sin cresta más cercano a donde trabajan él y los demás sirvientes. Efectivamente allí se encontraban dichos carruajes, tal y como dice Lord Bonifatius, confirmaron los caballeros que habían observado a los nobles dirigirse a sus casas. Los carruajes sin cresta eran para transportar asistentes y sirvientes. Se dejaban marcas particulares en ellos para que los sirvientes pudieran seguir identificando qué carruaje era el suyo, pero esas marcas se decidían a nivel individual, por lo que los nobles ajenos no podrían identificarlos. Una vez que todos los nobles del gran salón se fueron, solo quedaron el carruaje con cresta de Joysontac y 3 carruajes sin cresta, continuó un caballero. Esperamos que haya traído a los atacantes vestidos de negro junto con sus asistentes y sirvientes. Sin embargo, uno de esos carruajes sin cresta estaba muy alejado de los demás, añadió otro. Incluso si hubiera secuestrado con éxito a Lady Rossemain, se habría notado bastante. Todos los caballeros hablaban como si la culpabilidad de Joysontac estuviera ya confirmada. Era comprensible, dado que había sido el único noble ausente de todos los presentes en el gran salón. El vizconde, sin embargo, sacudía con fuerza la cabeza con lágrimas en los ojos, incapaz de hablar debido a su mordaza, pero que, no obstante, intentaba protestar contra sus afirmaciones. Era innegable que Joysontac era culpable de un secuestro, pero algo en su desesperación me llamó la atención. Miré a Sylvester. Parecía compartir mi confusión, y agitó una mano para silenciar a los caballeros. Esperen. Me gustaría escuchar también la perspectiva del vizconde Joysontac. Apenas le quitaron la mordaza, Joysontac gritó frenéticamente. Auberenfest, solo tengo un carruaje con cresta y 2 carruajes sin cresta. No sé nada del carruaje que se alejó de los otros. Además, yo no secuestré a Lady Rossemain. ¿No es cierto que solo secuestré a Lady Charlotte? El vizconde Joysontac fue categórico al afirmar que no estuvo involucrado en absoluto en el secuestro de Rossemain. De hecho, estaba tan desesperado por dejar claro ese punto que habló abiertamente de todo lo que realmente había hecho. ¿Pensamientos, Angélica? Es cierto. El vizconde Joysontac secuestró a Lady Charlotte, no a Lady Rossemain. Después de deshacerse de ella, escapó hacia el este, lo que le situó a una distancia considerable del sur, donde Lady Rossemain fue rescatada. Creo que no es razonable decir que es responsable de ambos. Un murmullo recorrió la sala ante las palabras de Angélica, y la expresión de Sylvester se endureció. En otras palabras, ¿hay otro criminal entre la nobleza? Supongo que técnicamente sería posible que se volviera hacia el sur después de huir hacia el este, capturara a la bestia alta de Lady Rossemain, la obligara a beber la poción, la entregara al sirviente, y luego huyera inmediatamente de nuevo hacia el este, al edificio de la dirección. Angélica declaró con una expresión seria, pero todos los presentes sabían que eso era algo de lo que ningún humano normal sería capaz. Pensé en el lugar donde el vizconde Joysontac había sido capturado. Ciertamente estaba muy lejos de donde Cornelius había descendido al bosque. Teniendo en cuenta lo difícil que era utilizar una bestia alta con tantos árboles bloqueando sus alas, era imposible que el vizconde Joysontac hubiera cometido ambos secuestros.
Tal vez yo hubiera sido capaz de hacer algo así por los pelos, suponiendo que utilizara mis mejoras al máximo y sprintara a toda velocidad, pero para el vizconde Hoisontac era totalmente imposible. Si fuera capaz de ese nivel de mejora, nunca habría sido capturado por Angélica. Vizconde Hoisontac, ¿con quién trabaja? Preguntó Sylvester, tamborileando ligeramente con los dedos contra su escritorio mientras desviaba la mirada de Angélica hacia él. Trabajé solo, respondió el vizconde. Teniendo en cuenta el riesgo de que otra persona filtrara el plan, lo consideré más fiable. Eso dijo, pero estaba claro que había sido manipulado para hacerlo por otra persona. El vizconde Hoisontac sencillamente no estaba capacitado para idear y ejecutar un plan de tal envergadura. En ese caso, vizconde Hoisontac, explique con detalle todo lo que ha hecho. El relato que Hoisontac procedió a dar fue lo suficientemente ridículo como para inducir un dolor de cabeza en toda la habitación. Sus pensamientos eran tan disparatados que incluso yo, que no me caracterizaba por pensar bien las cosas, me quedé sin palabras. No era de extrañar entonces que Ferdinand, una persona que realmente se especializaba en urdir tramas detalladas cada vez que quería que se hiciera algo, se hubiera congelado en su lugar con las manos apretadas contra sus sienes. En resumen, el vizconde Hoisontac había planeado secuestrar a uno de los hijos del archiduque y esconderlo en el edificio de la dirección que había descubierto en el bosque durante el torneo de caza. Tras capturar a Wilfrid o a Charlotte, le habría hablado a Rosamund del edificio y se habría unido a ella para rescatarlos y ganarse su favor. En el caso de que hubiera secuestrado a la propia Rosamund, habría llegado para liberarla antes que nadie, ganándose así su gratitud. Era increíble. ¿Cómo pretendía decirle a Rosamund dónde estaban cuando ni siquiera se le había permitido hablar con ella? Y si ella misma estuviera secuestrada, obviamente habría llegado a rescatarla antes que nadie. ¡Qué idiota! Había utilizado sirvientes con devorador, vestidos de negro, para entretener a los caballeros guardianes, suponiendo que su participación pasaría totalmente desapercibida, ya que los había escondido en carruajes sin cresta y planeaba hacerlos explotar una vez que hubiera escapado. Era un plan irreflexivo y sin salida, lleno de más agujeros de los que podía contar. Además, este tonto pasaba muy poco tiempo en el barrio noble, por lo que no había sabido que la bestia alta de Rosamund podía volar por los aires. Que ella le persiguiera era algo que ni siquiera había considerado, así que echó a Charlotte a un lado y huyó en un intento de evitar que le atraparan. Pero Angélica fue capaz de atraparlo, otra cosa que él no había previsto en absoluto. Al final, Hoisontac realmente no había pensado que Rosamund amaría a su hermana adoptiva lo suficiente como para arriesgar su vida tratando de rescatarla, dado que las dos acababan de conocerse durante la ceremonia de bautismo. Me dolía la cabeza mientras describía cómo la premisa básica de su trama se había puesto patas arriba. Había sido un estúpido e imprudente más allá de las palabras. Con un imbécil como este campando a sus anchas, el hombre que había secuestrado a Rosamund debía de tenerlo fácil para ocultar su participación momentánea. Elvira dejó escapar un suspiro de exasperación. Rosamund es la santa de Ehrenfest, una joven compasiva que muestra bondad incluso con los huérfanos. ¿No lo sabías, a pesar de haber proclamado ser su familia? Lady Rosamund es la hija de mi hermana pequeña Rosemary, lo que la convierte en Miso. Se equivoca, vizconde Hoisontac, interrumpió Elvira con una sonrisa gélida, con sus ojos casi negros clavados en él en una mirada silenciosa. Usted no es su familia. Rosamund es mi hija. Asistí a su ceremonia de bautismo como su madre, y ella me respeta como tal. Los recién nacidos solo eran reconocidos como hijos de la nobleza en su ceremonia de bautismo, y quienes interactuaban con ellos durante la misma quedaban firmemente establecidos como su madre y su padre. No era nada raro que un hijo especialmente hábil y rico en maná de una concubina fuera bautizado como hijo de la primera esposa, aunque como no estaban emparentados por sangre, era raro que desarrollaran una relación positiva. Me alegro de verdad de que Rosamund haya nacido sin conexión alguna contigo. Sería demasiado triste para ella estar emparentada con alguien que la secuestra y envenena a pesar de creerse su tío. No necesita a los autoproclamados familiares que no hacen más que perjudicarla. Seguro que entiendes lo que siento como su madre, dijo Elvira, cortando con firmeza todos los lazos que le quedaban con la parte de la familia de Rosemary. Podía ver la profunda frustración que se escondía bajo su serena sonrisa.
Elvira había sufrido durante mucho tiempo por culpa de Rosemary, la tercera esposa de Karstedt, y ahora que tenía una causa justa, sin duda los eliminaría sin piedad. Lo sabía con certeza, ya que ella había acudido a menudo a mí para discutir asuntos mientras Karstedt estaba ausente. Por supuesto, tampoco tenía intención de mostrar piedad con quienes habían puesto en peligro la vida de mi linda nieta. Apenas pude contenerme para no aplastar el cráneo del hombre en pedazos mientras hablábamos. Cuanto antes estuviera muerto, mejor. Dado que has envenenado a la hija adoptiva del archiduque, imagino que serás ejecutado rápidamente, continuó Elvira. Yo no la envenené, Lady Elvira. ¿Por qué iba a hacer daño a Lady Rosamine? Es mi sobrina. Ella no es nada para ti. Además, independientemente de si dañaste a Rosamine, atacaste el castillo y causaste daño a Lady Charlotte, ¿verdad? El vizconde agachó la cabeza. Sus crímenes eran lo suficientemente claros como para que su ejecución fuera simplemente una cuestión de rutina. Pero aún no se sabía que Noble lo había manipulado desde las sombras y había perjudicado directamente a Rosamine. Karstedt, ¿confirmaste la identidad de todos los nobles en el gran salón después de que fuera sellado? Pregunté. Como comandante de la Orden de los Caballeros, lo más probable es que haya dirigido a los caballeros allí mientras yo no estaba. Asintió con seriedad. Sí. Todos fueron revisados, incluidos los que volvieron del baño. Nadie más estaba fuera. Todos los caballeros alineados a lo largo de la pared asintieron. La orden de caballeros había revisado a todos los nobles en el gran salón para confirmar sus coartadas. Sylvester miró a Joysontag con una mirada penetrante que dejaba claro que ninguna mentira pasaría desapercibida. Vizconde Joysontag. ¿Trabajó conscientemente con algún co-conspirador? No, mi señor, no lo hice. Fue entonces cuando Ferdinand comenzó a hablar lentamente. Hasta ese momento había estado escuchando en silencio con un dedo presionado contra su sien. Lo que me da curiosidad son los que atacaron el castillo cerca del edificio del norte. ¿Eran realmente sus soldados personales? Lord Ferdinand, ¿puedo pedir permiso para hablar? Llegó una voz. Era Damuel, uno de los caballeros guardianes de Lady Rosamine, que levantaba la vista con una resolución de acero. Era raro que los caballeros ley nobles pidieran permiso para hablar en una reunión como esta, pero Ferdinand lo permitió inmediatamente. No me cabe duda de que eran soldados personales del conde Vindewald, explicó Damuel. Comprobé sus anillos en medio de la batalla, y aunque mi sola palabra no sea suficiente, son los mismos que vi en el templo. El conde Vindewald era el archinoble criminal de Arensbach que había utilizado documentos falsos de Verónica para entrar en la ciudad sin el permiso del archiduque. Luego atacó a la hija adoptada en secreto por el archiduque, Rosamine, y a su hermanastro, Ferdinand. Un revuelo recorrió la sala. ¿Del conde Vindewald? Seguramente debe estar bromeando, murmuró un capitán, desconcertado. No lo está, dijo Karstedt, hablando en apoyo. Damuel ha servido como caballero guardián de Rosamine desde antes de su bautismo. Estaba allí cuando el conde Vindewald intentó secuestrarla. Ferdinand asintió. ¿Alguien más notó los anillos? Algunos de los caballeros de la guardia que habían participado en la reyerta sí se fijaron en los anillos de los atacantes vestidos de negro, pero ninguno se había fijado en el escudo. Es más, según los caballeros que habían recogido pruebas en la escena del crimen, ningún anillo había sobrevivido a las explosiones. La observación de un solo ley noble en el fragor de la batalla no era una prueba sólida, pero parecía ser suficiente para Ferdinand. Vizconde Joysontag, ¿de dónde sacó esos soldados? ¿Por qué estaban en su poder? Dados sus anillos, deberían pertenecer al conde Vindewald. No tengo ni idea. Gerlach me los dio hace tiempo, diciendo que ya no los necesitaba. Eso es todo. No tenía ni idea de que estuvieran relacionados con un criminal de otro ducado. Los ojos del vizconde Joysontag se abrieron de par en par, conmocionado, realmente había sido una marioneta manipulada. Si queríamos obtener más información valiosa de él, no podíamos hacer mucho más que investigar sus recuerdos directamente. Es suficiente. Hemos terminado aquí. Como has puesto tus manos sobre un miembro de la familia del archiduque, tu ejecución no será objeto de debate,
dijo Sylvester. Hizo un gesto para que se llevaran al vizconde Joysontac, y 2 caballeros se adelantaron de inmediato para sacarlo. Convoca a Gieve Gerlach mañana. Sí, señor. Gieve Gerlach supervisaba una provincia situada junto a la del conde Leisegang, la provincia natal de mi esposa. Por ella supe que los Gerlach y los Leisegang estaban enzarzados en un intenso conflicto desde hacía muchos años. Rebusqué en mis recuerdos, buscando cualquier otra información que mereciera la pena. Ahora que lo pienso, recuerdo que mi mujer mencionó que la esposa de Gieve Gerlach había invitado a Georgine a una fiesta de té. Gieve Gerlach fue citado para ser interrogada al día siguiente. A diferencia de la noche anterior, había bastante menos gente en la sala, la pareja archiducal, Ferdinand, Karstedt, yo mismo y 5 capitanes de la Orden de Caballeros. Ahora bien, Gieve Gerlach, tengo una pregunta para usted. Sí, mi señor, respondió Gerlach. Aunque parecía confiado y tranquilo, pude ver que su vientre, ligeramente blando, temblaba ligeramente. No era un caballero bien entrenado. Sin embargo, tiene una buena altura. Podría ser un buen luchador si se entrenara un poco. Por Dios. ¡Qué desperdicio de buena juventud! Inspírate en mis abdominales, jovencito. Mientras ponía una mano sobre mis bien entrenados abdominales, considerando si los eruditos debían participar también en mi entrenamiento, Gieve Gerlach parpadeó como si no entendiera en absoluto por qué había sido convocado. ¿Por qué estaba en posesión de los soldados del conde Vindewald? Preguntó Sylvester. No recuerdo haber tenido en mi poder nada de eso. Usted está al tanto del ataque cerca del edificio norte de anoche, ¿correcto? Los soldados utilizados pertenecían al conde Vindewald. ¿Puedo preguntar qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó el vizconde, cruzando los brazos con una sonrisa pacífica, como si quisiera decir que no entendía en absoluto la línea de interrogación. Tenía la intención de hacerse el tonto el mayor tiempo posible. Sylvester le devolvió su propia sonrisa. Hemos capturado al criminal responsable del atentado, y ha dicho que recibió los soldados de usted, Gieve Gerlach. Es natural que te llame para interrogarte. Y creo que su provincia está en buenos términos con el conde Vindewald, ¿verdad? Ojo, ahora sí. Debo decir que soy la víctima aquí, respondió Gieve Gerlach, parpadeando dramáticamente. Luego sacudió la cabeza, mirando alrededor de la habitación en busca de simpatía. Es cierto que estaba en buenas relaciones con el conde Vindewald y que recibí soldados de él, pero en ningún momento fui el dueño de ellos. Oh. Continúe. Como desee. En aquel momento, el conde Vindewald tenía supuestamente permiso para entrar en la ciudad, pero hubiera sido impropio que trajera tantos soldados, así que decidió dejarlos en mi provincia antes de su partida. Entonces cometió un delito, como sabe, y fue encarcelado. Los relacionados con él en Arensbach debieron ser castigados de alguna manera, ya que dejaron de contactar conmigo por completo. Y alimentar y alojar a sus soldados era una carga para mis gastos, pero no podía simplemente cancelar sus contratos mientras el conde Vindewald siguiera vivo. Así que se los ofrecí al vizconde Joysontac, informándole de que seguirían siendo buenos sirvientes aunque sus contratos limitaran su valor. Ni siquiera consideré que los usaría para causar problemas dentro del castillo. Ah. Este hombre también es culpable. El pensamiento me golpeó de la nada. No podía explicar por qué, pero mi instinto me decía que era culpable. Bajo su sonrisa de aspecto apacible se escondía algo más malicioso, una suficiencia desagradable que me llenaba de extrema repugnancia. Podría haber aliviado esa sensación golpeándole la cabeza, pero me había pasado toda la vida siendo advertido una y otra vez de que no debía actuar por puro instinto. Era importante tener primero alguna justificación que fuera considerada aceptable por la sociedad noble. Es cierto que entregué al vizconde Joysontac los soldados, pero no tengo nada que ver con este incidente. Como la Orden de los Caballeros ha confirmado, yo estaba en el gran salón. No sabía nada del plan, ni que se fuera a ejecutar anoche, dijo Gieve Gerlach con seguridad. Los caballeros habían comprobado, en efecto, que estaba presente en el gran salón durante el ataque.
No cabía duda de que había causado problemas al delatar a los soldados vestidos de negro, pero eso por sí solo no era suficiente para acusarle de haber perjudicado directamente a los hijos del archiduque. En los ojos de Hieve Gerlach ardía una arrogancia exasperante, como si el asunto ya estuviera resuelto. Seguramente todos los presentes tenían un mal presentimiento sobre él, pero su coartada era genuina, por lo que nadie podía desafiarlo más. Sabía que él era el criminal, pero ¿cómo podía demostrarlo? Intenté desesperadamente averiguar cómo podía ser responsable del envenenamiento de Rosemain sin comprometer su coartada. Pensar así no era normalmente mi trabajo, pero tenía que haber alguna manera de que lo hiciera. ¿Qué habría hecho si no fuera capaz de potenciar la magia? Me crucé de brazos, tratando de considerar todo lo posible, que el gran salón estuviera sellado, la coartada del vizconde, donde había salvado a Rosemain, por donde había entrado Cornelius inicialmente en el bosque. Mientras tanto, el interrogatorio continuó como yo pensaba. Hieve Gerlach, ¿fue el vizconde Hoisontac la única persona a la que entregó los soldados del conde Vindewald?, preguntó Ferdinand. La Hieve respondió con un asentimiento inmediato. Sí, es el único. ¿Así que ya no tienes ninguno de sus soldados? Continuó Ferdinand, frunciendo profundamente el ceño. Por supuesto. Ya no tengo ningún soldado del conde en mi poder, contestó, ampliando su sonrisa y haciendo brillar sus ojos con una notable maldad. Ferdinand le devolvió una fina sonrisa. Eso es todo, intervino Sylvester. Luego levantó la barbilla hacia la puerta y le dijo a Hieve Gerlach, puede irse. El Hieve hizo una humilde reverencia y salió. Solo una vez que la puerta estuvo completamente cerrada, me volví hacia Sylvester. Auberenfest, dije, y mis ojos se dirigieron al tapiz que había detrás de él. A través de él estaba la sala de reposición de Maná. Intentaba indicar que quería hablar con él de algo que solo podían conocer los miembros de la familia archiducal. Sylvester se dio cuenta de mi gesto y se levantó con un pequeño movimiento de cabeza. Voy a entrar en la sala de reposición de Maná con Bonifatius. Karstedt, vigila el despacho en mi ausencia. Los demás, por favor, esperen hasta que volvamos. Y así, Sylvester y yo entramos en la sala de reposición de Maná. La piedra fey que contenía los colores divinos de los dioses giró en medio del espacio de color blanco puro. En cuanto estuvimos dentro, Sylvester abandonó su solemne expresión de archiduque y dejó que su agotamiento se reflejara en su rostro. Yo también abandoné mis aires formales, relajando los hombros. ¿Qué tienes para mí, tío? Dijiste que el gran salón estaba sellado, ¿sí? ¿Estaba todo el salón sellado? Sylvester, probablemente recordando la actitud de Hieve Gerlach de antes, asintió frustrado. Sí, la orden de caballeros selló toda la sala. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó, frunciendo el ceño. Había una mezcla de emociones en sus ojos verde oscuro, molestia por la duda, pero también esperanza al pensar que podría haber notado algo importante. Incluyendo los pasajes para los sirvientes y la salida secreta que solo conocen los archiduques y sus sucesores. Sylvester abrió los ojos con asombro, y luego levantó ligeramente la vista mientras trataba de recordar exactamente lo que había ocurrido en el gran salón. Los pasillos de los sirvientes estaban sellados, según recuerdo, pero no la salida secreta. Las salidas secretas eran generalmente conocidas solo por el archiduque. Eran rutas de escape tan críticas que ni siquiera la Orden de Caballeros estaba informada de su existencia. Por ello, era difícil imaginar que hubiera guardias apostados en ambos extremos del pasillo del gran salón. Aunque se les había ordenado asegurarlo, no podían sellar algo que les era desconocido. Encontré a Rosemain en torno a la zona del bosque frecuentada por los sirvientes, pero Cornelius había descendido antes que yo y había encontrado la piedra fey de su bestia alta mucho más lejos. Si operamos bajo la suposición de que Hieve Gerlach entregó a Rosemain a los sirvientes y luego los hizo salir a caballo, debe haber estado en algún momento alrededor de donde descendió Cornelius. Una vez que expliqué con precisión por dónde había entrado Cornelius en el bosque, en el rostro de Sylvester surgió una expresión de total incredulidad. Continué. Son recuerdos antiguos, así que no puedo estar muy seguro de ellos, pero mi padre me dijo una vez que hay un pasadizo que lleva desde el gran salón hasta esa zona del bosque. ¿Es eso cierto? Lo es.
¿Pero no se supone que ese pasadizo solo lo conocen los archiduques? Preguntó Sylvester con el ceño fruncido, admitiendo su existencia mientras me lanzaba una mirada que exigía una explicación. Soy un poco mayor que tu padre, ¿recuerdas? Yo también recibí una educación completa de archiduque. Había ocurrido cuando mi hermano pequeño, el padre de Sylvester, que más tarde se convertiría en archiduque, era aún joven. Mi padre, el archiduque reinante, había enfermado gravemente, y aunque finalmente se recuperó tras una dura batalla, yo había recibido una educación completa de archiduque para preservar la línea de sucesión en el caso de que muriera antes de que mi hermano pequeño alcanzara la mayoría de edad. ¿Hay alguna posibilidad de que Georgine haya filtrado la información al vizconde? Esto es solo una intuición, pero ciertamente podría haber ocurrido. Imposible. Georgine, conociendo la existencia del pasadizo. ¿No recuerdas lo mucho que agonizó por perder el puesto de archiduque por mi culpa?, preguntó Sylvester, con su confusión clara en el rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que su comprensión de la situación no era la misma que la de los demás. Sylvester parecía pensar que Georgine se había casado con otro ducado en lugar de convertirse en la archiduquesa, al igual que muchos miembros de la familia archiducal. Pero para los que la conocían desde su nacimiento, era una mujer muy capacitada que había sido entrenada para ocupar el puesto de archiduquesa desde el principio. Georgine solo se había casado con otro ducado, porque estaba tan obsesionada con convertirse en la próxima archiduquesa, que la pareja archiducal de entonces determinó que nunca trabajaría bien con Sylvester, por lo que la enviaron a Arensbach. En ese momento, esperaban que apoyara a Sylvester y utilizara sus habilidades por el bien de Ehrenfest, al igual que yo había hecho con mi hermano pequeño. Era probable que la anterior pareja de archiduques tuviera esas esperanzas tan ingenuas, porque a mí no me había importado mucho ocupar el sillón a pesar de haber recibido yo mismo la educación de un archiduque. Sylvester, conociste a Georgine solo unos años, después de que la trasladaran al edificio norte. Pero antes de eso, antes de que te bautizaran, recibió una educación de archiduquesa hasta la mayoría de edad. Se puede decir que todo lo que tú sabes, ella también lo sabe. Sylvester cerró los ojos, y luego asintió. ¿Tienes alguna prueba de que Georgine estuviera involucrada? ¿O de Gerlach? Si es así, puedo. Como he dicho, esto es solo una sensación visceral. Sin embargo, estoy seguro de que está involucrado. Recomendaría discutir esto con Ferdinand. Que busque algunas pruebas, o que prepare una especie de trampa. No soy bueno en este tipo de trabajo detallado, mi experiencia solo llega hasta identificar a los enemigos y aplastarlos. Pero ten por seguro que, en cuanto me des permiso, su cráneo quedará hecho pedazos. Vamos, que no me lo pone fácil. Pero tengo que admitir, tío, que tus instintos animales son siempre demasiado acertados como para ignorarlos. Asumiré que Gerlach es efectivamente el culpable y haré que Ferdinand lo investigue. Probablemente se quejará del trabajo extra, pero... Sylvester se interrumpió, acariciando su barbilla con el ceño fruncido mientras empezaba a elaborar las cosas en su cabeza. Bien. Es mejor dejar que Ferdinand piense. Esto no es algo que ninguno de nosotros deba tomar en sus manos, obviamente. Si Sylvester hacía algún movimiento, nuestros enemigos se darían cuenta de todo en un instante. Lo mejor era dejar este tipo de trabajo a Ferdinand y a sus eruditos. Dicho esto, ahora puedes rechazar con seguridad la visita de Georgine, continué. Wilfrid la invitó, pero ahora está castigado, y los soldados que asaltaron el castillo pertenecían a un noble de Arensbach. Tenemos muchas razones para rechazar su regreso por motivos de seguridad. Debería comprarnos unos años, ¿no crees? Tienes razón. Tendré que rechazarla y ganar el tiempo suficiente para recuperar Ehrenfest. Sylvester necesitaba cerrar la frontera a los nobles de Arensbach, que ahora habían expuesto repetidamente a la familia archiducal al peligro. Luego utilizaría ese tiempo para fortalecer a sus criados y a la facción de Florencia, al tiempo que debilitaría a la persistente facción verónica. Esto es lo que significa ser el archiduque. Haz tu trabajo. Haré entrar en razón a los caballeros guardianes de la familia archiducal y haré lo que pueda para fortalecer la orden de caballeros. Gracias, tío. Los ojos de Sylvester brillaban mientras miraba hacia el futuro.
Salí de la cámara de reposición de Maná con una nueva motivación, pero cuando Ferdinand me dijo que el veneno dejaría a Rosamund dormida durante al menos un año, apenas pude resistir el impulso de perseguir a Hieve Gerlach y estamparle la cara contra la pared. Me dejarás pegarle al menos una vez por rabia por negarme un año de tiempo con mi nieta, ¿verdad? Pregunté con una expresión completamente seria. Las cejas de Sylvester se dispararon con rabia. Si quieres permiso para eso, entrégame pruebas. Tus instintos no son suficientes. Hasta que no lo hayas hecho, entonces no. Para mí es más que obvio que es un culpable, pero supongo que la vida real no es siempre tan simple. Al final, Rosamund no tardó un año en despertar, sino casi 2. Se me había negado la entrada al templo a pesar de querer comprobar su estado, por lo que envié repetidamente órdenes a Ferdinand solicitando actualizaciones, desahogando mi preocupación y malestar entrenando a los caballeros guardianes de la familia archiducal tan despiadadamente como pude. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.